Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal Tejidos con Susi. Si es la primera vez que están por aquí, les doy la bienvenida. Espero que este canal les guste y se animen a quedarse. Así que les invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Hoy les voy a enseñar cómo tejer esta increíble puntada que ustedes pueden utilizar para bufandas, para canesú, para lo que ustedes quieran. Es una puntada muy fácil de tejer. Está trabajada con puntos puffs, punto bajo, punto alto y cadenas, así que es muy fácil de tejer. Si ustedes quieren aprender cómo tejer esta puntada para bufanda especialmente, pues entonces los invito a que se queden hasta el final del video, así van a poder aprender cómo realizarla. En este video solamente les enseñaré cómo tejer la puntada. Ustedes deciden para qué proyecto utilizarlo, los colores y también los materiales que desean utilizar. Yo estaré utilizando una lana de aproximadamente 2 milímetros de grosor y mi gancho de 2.5 milímetros, pero como les dije, ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan a su alcance. Vamos a comenzar tejiendo nuestras cadenas y esta puntada es múltiplos de 8, así que vamos a hacer las cadenas de 8 en 8 hasta tener lo ancho deseado, si es que van a realizar la bufanda o para cualquier otro proyecto, pero se van tejiendo de 8 en 8. Aquí tengo 8 cadenas y volvemos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y volvemos a repetir 8 cadenas y así vamos a seguir tejiendo hasta tener las cadenas deseadas. Recuerden que vamos de 8 en 8. Una vez que tengamos nuestras cadenas múltiplos de 8, vamos a agregarle 2 más. El múltiplo es 8 más 2, así que tenemos nuestras 2 cadenas extras. Esta primera vuelta la vamos a tejer en punto bajo. Nos saltamos la primera cadena, que es esta. En la número 2 tejemos nuestro punto bajo y nos vamos a ir tejiendo punto bajo en cada una de las cadenas. Una vez que terminemos la vuelta de los puntos bajos, vamos a comenzar con la primera vuelta de la secuencia. Levantamos una cadena y giramos, así. En este primer punto estaremos tejiendo un punto bajo. Tenemos el punto bajo, tomamos lazada y nos saltamos 1, 2 y 3. En el número 4 introducimos, sacamos lana. Tenemos 1, repetimos una segunda vez, 2 y repetimos una tercera vez, 3. En el gancho debemos de tener 7 pestañas, 3, 4, 5, 6 y 7. Tomamos lazada y la cerramos todas juntas, así. Hacemos 2 cadenas, una es para sujetar y la otra la cadena de espacio. En este mismo punto vamos a repetir, tomamos lazada, introducimos en el mismo punto, 1, 2 y 3. 7 pestañas en el gancho, las cerramos todas juntas. Una cadena para sujetar y una cadena de espacio. Repetimos un tercer motivo. Aquí en este mismo punto sacamos 3 veces lazada. 1, 2 y 3. Y cerramos todas juntas. Así. Ahora aquí solamente vamos a hacer una cadena. La cadena para sujetar. Así, nada más una. ¿Ok? Y nos vamos a saltar 1, 2, 3 puntos. En el número 4 tejemos nuestro punto bajo. De esta manera tenemos algo así. Cuando pasemos del punto bajo a crear el motivo, no vamos a tejerle la cadena de separación. Sin cadena vamos a saltarnos 1, 2, 3. En el número 4 repetimos las 3 lazaditas, 1, 2 y 3. 7 pestañas en el gancho y lo cerramos todas juntas. Una cadena para sujetar y una cadena de espacio. En el mismo punto repetimos otras 3 lazadas, 2 y 3. Y las cerramos todas juntas, así. Una cadena para sujetar, una cadena de espacio y repetimos una tercera vez, 1, 2, 3 lazaditas, 7 pestañas y las cerramos todas juntas, así. Y nada más aquí tejemos una cadena que es la de sujetar y nos vamos a saltar 1, 2, 3 puntos en el número 4, nuestro punto bajo. Y vamos a repetir, recuerden que del punto bajo al motivo no hacemos cadena. Nos saltamos 3 puntos, en el número 4 nuestras 3 lazaditas. 1, 2 y 3. Tenemos un punto puff, cerramos todo junto
y una cadena para sujetar y una de espacio. En el mismo punto repetimos 3 lazaditas, 1, 2 y 3, cerramos todas juntas, una cadena para sujetar, una cadena de espacio, y repetimos nuestras 3 lazadas. 7 pestañas y las cerramos todas juntas, y aquí una cadena para sujetar nada más. Nos saltamos 3 puntos en el número 4, punto bajo. Entonces esta es la secuencia para la vuelta número 1. Al final vamos a tejer nuestro último punto bajo. Nos saltamos 3 puntos y en el último estaremos tejiendo nuestro punto bajo. Y algo así tenemos para la vuelta número 1 de la secuencia. Muy bonita puntada. Para la vuelta número 2 vamos a estar levantando 3 cadenas, 1, 2 y 3, y giramos. Cuenta como un punto alto. En ese mismo punto estaremos tejiendo otro punto alto para tener el total de 2. Así, tenemos 2 puntos altos. Ahora vamos a tejer 2 cadenas, 1 y 2. Y aquí en el segundo motivo, en el segundo punto puff, ahí vamos a estar tejiendo un punto bajo. Nos saltamos este y aquí en el segundo estaremos tejiendo nuestro punto bajo. Así, 2 cadenas, 1 y 2. Y aquí en el punto bajo estaremos tejiendo 3 puntos altos. Aquí en este punto, en el mismo punto, van a ir los 3 puntos altos. Tenemos 1, en el mismo punto tejemos 2 más para tener 3. Repetimos nuestras 2 cadenas, 1 y 2. Y aquí en el segundo motivo nos saltamos este primero, en el segundo estaremos tejiendo nuestro punto bajo. De esta manera, y tejemos 2 cadenas y nuevamente en el punto bajo 3 puntos altos, y esta es la secuencia para la vuelta número 2. Llegué aquí al final. Tejí mi punto bajo, mis 2 cadenas, y aquí en este punto bajo, en el último, estaremos tejiendo 2 puntos altos. Vamos a tejerlo igual como iniciamos, así. Tengo mis 2 puntos altos, y esta es nuestra vuelta número 2 de la secuencia. Para la vuelta número 3 estaremos levantando 3 cadenas y giramos. En este mismo punto estaremos haciendo un medio punto alto. Así tenemos 3 lazadas y lo cerramos todos juntos. Eso va a contar como un medio punto puff, ¿ok? Después tejemos 2 cadenas, 1 y 2. Y aquí en este mismo espacio, aquí estaremos tejiendo nuestras 3 lazadas para crear nuestro punto puff, así. Y cerramos todo junto de esta manera. Y tejemos una cadena para sujetar. Aquí en el punto bajo, aquí estaremos tejiendo un punto bajo. Así. Tenemos ya nuestro medio motivo, se podría decir. Y ahora nos saltamos aquí al tercer punto, los 3 puntos altos, en el número 2. Aquí estaremos tejiendo nuestros 3 puntos puff separados de 2 cadenas. 3 lazadas, cerramos todas juntas, una cadena para sujetar, la cadena de espacio, y en el mismo punto repetimos nuestro segundo punto puff. 3 lazadas, 2 cadenas. Así, vamos a tener el total de 3. Cuando tengamos nuestros 3 motivos, recuerden que en el último nada más se hace una cadena, la cadena de sujetar. En el punto bajo tejemos nuestro punto bajo y nos pasamos a los siguientes 3 puntos altos. Nos saltamos el primero, en el número 2 es donde vamos a estar tejiendo nuestros 3 puntos puff separados de 2 cadenas. Y ya cuando lo tengamos, la cadena para sujetar, y aquí en el punto bajo nuestro punto bajo. Esto es lo que ustedes van a repetir para la vuelta número 3 de la secuencia, así hasta que terminen su vuelta. Cuando lleguemos aquí al final, aquí en esta tercera cadenita, nos saltamos este punto, en la tercera cadena estaremos tejiendo nuestro punto puff, nuestras 3 lazadas, 1,
2 y 3 y cerramos todas juntas. 2 cadenas y en el mismo punto un punto alto, y es así como vamos a terminar nuestra vuelta. Ahora vamos a tejer la vuelta número 4 de la secuencia, es la última vuelta. Una cadena en este mismo punto, un punto bajo y tejemos 2 cadenas, 1 y 2. Ahora en el punto bajo, aquí estaremos tejiendo 3 puntos altos. Tenemos 1, en el mismo punto tejemos 2 más, 2 y el número 3, 3 puntos altos, 2 cadenas, 1 y 2, y aquí en el segundo motivo, primero aquí en el segundo, nuestro punto bajo, así, nuevamente 2 cadenas, 1 y 2, y aquí en el punto bajo repetimos nuestros 3 puntos altos. Así vamos a continuar por toda la vuelta. Si se fijan, es igual que la vuelta número 1 y la vuelta número 2, solamente que con algo de modificación. Entonces continuamos así hasta terminar nuestra vuelta. Al llegar al final vamos a terminar con un punto bajo en la tercera cadenita que tejimos en la vuelta anterior. Aquí hacemos nuestro punto bajo y es así como terminamos la vuelta número 4 de la secuencia. Ahora repetimos la vuelta número 1, una cadena y giramos. Y en este primer punto estaremos tejiendo nuestro punto bajo, así. Sin cadena de separación nos pasamos a estos 3 puntos altos. En el número 2 es donde vamos a estar creando nuestros 3 puntos puffs separados de 2 cadenas. Recuerden que aquí en el último puff nada más hacemos una cadena y en el punto bajo tejemos nuestro punto bajo. Sin cadena de separación nos vamos aquí a los siguientes 3 puntos altos. Tomamos lazada, nos saltamos el primer punto. En el número 2 repetimos nuestro motivo. Entonces vamos a continuar con esta secuencia por toda la vuelta. Recuerden que estamos repitiendo la vuelta número 1. Terminé la vuelta con un punto bajo y es así como se mira. Ahora repetimos la vuelta número 2. Levantamos 3 cadenas que nos equivale a un punto alto. En este mismo punto vamos a tejer otro punto alto. Recuerden que comenzamos con 2 puntos altos. 1, 2 cadenas. En el segundo motivo tejemos nuestro punto bajo. 1, 2 cadenas. En el siguiente punto bajo vamos a tejer nuestros 3 puntos altos. 1, 2 y el número 3. Así. 1, 2 cadenas, en el segundo motivo nuestro punto bajo, 2 cadenas, en el siguiente punto bajo 3 puntos altos. Llegué al final y terminé con mis 2 puntos altos tal como iniciamos. Para la vuelta número 3 levantamos 3 cadenas, en este mismo punto un medio punto alto y va a contar como un medio punto puff, así, 2 cadenas. Y en el mismo espacio vamos a tomar nuestras 3 lazadas para crear nuestro punto puff. 1, 2 y el número 3 y cerramos todas juntas. Una cadena para sujetar, nada más una, recuerden. Y ahora nos movemos aquí en este punto bajo y tejemos nuestro punto bajo. Nos pasamos a los 3 puntos altos y en el segundo es donde vamos a estar creando nuestros 3 puntos puffs separados de 2 cadenas. Una cadena para sujetar el punto en el punto bajo, y así continuamos por toda esta vuelta. Aquí al final tengo mi punto bajo. Ahora en la tercera cadenita vamos a estar tejiendo nuestro punto puff, nuestras 3 lazadas y cerramos todas juntas. 2 cadenas, 1 y 2 y en el mismo punto recuerden que terminamos con un punto alto y terminamos la vuelta número 3 de la secuencia. Para la vuelta número 4, una cadena y giramos. En este mismo punto vamos a tejer nuestro punto bajo, 2 cadenas, 1 y 2. Aquí en el siguiente punto bajo estaremos tejiendo nuestros 3 puntos altos. Tenemos 1, 2 y tejemos el número 3. 2 cadenas, en el segundo motivo nuestro punto bajo.
2 cadenas en el punto bajo, 3 puntos altos, y así vamos a continuar con toda esta misma secuencia por toda la vuelta, y en las demás vueltas estaremos repitiendo desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número 4. Y así continuamos hasta terminar pues nuestras vueltas. Ya depende de qué proyecto ustedes la vayan a estar utilizando. Si es para una bufanda, continúan todo hasta arriba hasta que tengan el largo deseado. Si es para, no sé, una cobijita, una colchita o cualquier otra cosa, pues ustedes deciden los centímetros que necesitan trabajar. Miren, ya le avancé a mis vueltas. Tenemos algo así, muy bonita. Yo las últimas vueltas lo tejí con un segundo color para que vean que de cualquier color queda muy bonito. A mí en especial me gusta esta puntada para una bufanda o ya sea para una colchita, pero se puede utilizar para muchos proyectos, infinidad de proyectos, blusas, falditas, pero lo que ustedes gusten lo pueden hacer con esta puntada. Es muy fácil de seguir, como pueden ver. Si tienen alguna duda me la pueden dejar en los comentarios, y en la cajita de descripción les trataré de dejar el enlace de la foto del diagrama de esta puntada tan preciosa. Entonces espero les guste este video, cuídense mucho, que Dios los bendiga, y nos vemos aquí en un próximo video donde les estaré trayendo y compartiendo otra puntada muy bonita.